Perspectiva Siglo XXI presenta Profecías para hoy. ¿Estás listo? Para entender lo que viene. Amigos míos, cuán grande es poder entender realmente el tema que tendremos hoy de parte de Perspectiva 21, como ya vieron, ¿verdad? Y comprender las cosas que Dios realmente ha dejado para nuestra vida eterna. Y el tema de hoy es muy importante, como ustedes ya vieron, la lección es muy importante. ¿Y por qué? Porque hay muchos cristianos sinceros que se equivocan allí y son engaños terribles que el príncipe del mar ha tergiversado la palabra de Dios y ahí está el problema. Quiero decirles algo en forma muy particular en el día de hoy. El tema, la semana próxima tendremos la oportunidad de ponernos al día en todas las lecciones. Por eso es que nos vamos a mandar específicamente un tema nuevo, una lección, mejor dicho, nueva con tema y demás, sino que quedaremos como en suspenso, pero no en suspenso, sino simplemente para que veamos los temas que nos falten, que veamos la lección que hoy vamos a pasar también, y todos estemos al día, así nos va a ayudar realmente a avanzar en la temática que viene, que son temas realmente importantes, y tenemos que estar al día para que realmente esto sea para provecho de todos y que un día todos podamos encontrarnos en la patria celestial, podamos ser salvos. Ya conocemos el material, conocemos cómo se recibe los que están acá en Libertador San Martín y también, por supuesto, los que están más lejos, que están recibiendo el material de diferentes formas y maneras. Deseamos que Dios los acompañe a todos por igual. Y vamos a avanzar. Guerra, hablar de guerra en este momento, ¿verdad? Dirán ustedes. Sí, claro, es que en realidad estamos en una guerra atroz en este mundo. Una guerra que no pasará hasta cuando Jesús regrese. Las cosas como van, ¿verdad? Este mundo está de guerra en guerra y no hay nada que hacerle. Suena el cañón, misiles y de todo, instrumentos de destrucción en todo lugar y ahora en el Medio Oriente, como todos nosotros conocemos en este momento. Ahora, hay guerras acá porque esa guerra comenzó en el cielo. Y ese es el título. Última guerra que predice el Apocalipsis. Allí está la lección 14, la parte 2. Eso es lo que tenemos que estudiar en el día de hoy. Bueno, primera gran batalla. Vamos a leer de la primera gran batalla, que de paso todas las otras batallas fueron dadas de acuerdo, por desgracia, ¿no es cierto?, por ese ser que se rebeló contra Dios. Pero leamos. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Viste, Alicia, lo que dice allí, no? En el sentido siguiente, dice que no sabemos cuánto tiempo duró esa guerra en el cielo. Pueden haber durado 100 años como 1000 en la eternidad, no sabemos. Satanás estaba, mejor dicho, Lucifer en ese momento, estaba allí en torno al trono de Dios, en el santuario celestial, y llegó a tergiversar la verdad, llegó a alejarse de Dios de tal forma que por último no hubo nada que hacerle, y no se halló más lugar para ellos en el cielo. El universo quedó dividido en dos. Y hoy está dividido en dos. El universo entero nos contempla mientras nosotros estamos estudiando la palabra de Dios. Contempla a este mundo que va llegando rápidamente a la gran y última batalla que habrá en este mundo y nos llevará a la eternidad. Qué tremendo es leer esto. Vamos a continuar el versículo 9 ahora. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Es notable lo que dice allí. Notaron que es bien impresionante, porque dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua.
¿Por qué serpiente antigua? Porque Adán y Eva fueron engañados por esa serpiente, Eva, ¿verdad? Sobre todo, que se llama diablo, dice, y Satanás. Recalca de una forma muy enfática a Dios, el cual engaña al mundo entero. De manera que no nos extrañemos de que la doctrina que estamos viendo en estos días es una doctrina de engaño en la mayoría de los casos. Solamente siguiendo la palabra de Dios podemos entender del milenio que va a ocurrir, o sea, el postmilenio, que va a ocurrir después que Jesús regrese y después que inclusive estemos en el cielo. Pero ya veremos todas estas cosas. ¿Qué dice el título, Alicia, allí? Durante el juicio antes de su segunda venida. El juicio antes de su segunda venida. Bueno, es el juicio que está llevándose a cabo ahora en los cielos. Cristo llama y nos llama tiernamente, allí en el mensaje a la Odisea, el último pasaje del capítulo 3 de Apocalipsis. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Satanás quería el trono de Dios, mas Cristo lo ofrece a los fieles. Ustedes notaron ese texto, pero tenemos que vencer. Amigos míos, venzamos en el gran conflicto porque Cristo murió para que venzamos. Él dio su vida para que nosotros podamos triunfar sobre el pecado. Pronto no va a existir más el pecado y viviremos con Él para siempre. De manera que es tan importante entender esto, al que venciere. Y Dios quiera que todos podamos vencer y encontrarnos pronto en la patria celestial, en aquel hogar donde el pecado ya no será más. Y continúe diciendo ahora que llega el momento del fin del tiempo de gracia, un texto muy grande de Apocalipsis 22:11. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Bueno, este texto nos lleva, ustedes vieron, hay una división total. Los que no aprovecharon el tiempo de gracia, ¿qué pasará con ellos? Serán inmundos para siempre, o sea, ya no hay más nada que hacerle, Dios no puede librarlos más, porque cuando Cristo deje de interceder ya no hay más nada que hacerle con el pecado. Ahora tenemos un fiel intercesor, pero pronto cuando Él deje de interceder, yo digo, ¿por qué digo pronto? ¿Saben por qué? Porque las señales del fin ya se están terminando todas, no queda más tiempo. Y tenemos que ser fieles y prepararnos para el encuentro con nuestro Dios. Pero el que practica la justicia, o sea, el que es justo, sea justo para siempre. Es lo que está diciendo allí la palabra de Dios. Qué hermoso será estar a los pies de Cristo, ver las maravillas de Dios, cuando Él nos sea nuestro Maestro y cuando Él pueda guiarnos en lo que ahora no siquiera ni nos imaginamos. Cosas que ojo no vio ni han subido en corazón de hombre. Es lo que el Señor ha preparado para todos nosotros. Ahora, ¿por qué aún existe este mundo? Este es un título que realmente nos llena de atención. Allí vemos 4 ángeles en la pantalla, ¿verdad? 4 ángeles que se encuentran en torno a nuestro mundo. ¿Qué dice Apocalipsis 7? Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Bueno, estos pasajes son admirables realmente. ¿Por qué? Porque, saben, mis amigos, hay algo muy grande allí. Dice, después vi 4 ángeles, y después se agrega, ¿verdad?, 3 ángeles, dice, y se agrega un cuarto. Ese cuarto representa a Cristo mismo, que intercede y clama por este mundo, un mundo que está perdido en la desgracia que nosotros ya sabemos. Pero todavía hay tiempo de que dejemos el pecado y dejemos las transgresiones y nos volvamos a Dios de todo corazón. Por eso dice, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de destruir o dañar, ¿no es cierto?, la tierra y el mar y todo lo que hay en este mundo. O sea, ¿por qué no se quemó el mundo en una guerra atómica? Simplemente porque Dios está sosteniendo los vientos. Y más sostiene aún las plagas finales que van a caer al final de la intercesión. En esa hora nos toca vivir a ti y a mí. El versículo 3 dice así.
diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Hemos recibido realmente el sello en nuestras frentes. Eso implica realmente una mente transformada, una mente a imagen de Cristo, una mente transformada por el poder de Dios. Por eso es que la obra del sellamiento es la obra más grande y tenemos que orar, pedirle a Dios que Él nos selle en nuestro carácter, en nuestra mente, en nuestra forma de ser, y que de veras podamos, preparados en esta vida, llegar a esa patria celestial. Ahora vamos a ver, ¿no es cierto?, que ese periodo, mejor dicho, la vida eterna comienza en la resurrección y termina, y comienza en la resurrección, bien dije, y continúa durante 1000 años en primer lugar. Dios quiere que conozcamos el universo en primera instancia. Cuando vuelva Jesús, Él vendrá con esplendor y gloria, y eso es claro en la palabra de Dios. Bosquejo del fin, y vamos a tener algunos bosquejos para que entendamos mejor. Vamos a, Alicia, si podés ayudarme, vamos a ir allí leyendo algunos textos simplemente como bosquejo. ¿Qué dice allí? Todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7. O sea, eso dice, ya lo vamos a leer los pasajes. Pero todo ojo le verá cuando Jesús regrese, tanto los malvados como los fieles, ¿no? ¿Verdad? Los perdidos morirán. Bueno, no podrán soportar la venida de Jesús. Será totalmente imposible. En tercer lugar, y los muertos en Cristo resucitarán. Este texto es hermoso, ¿no es cierto? Todo se divide en dos. Ustedes notaron. El apóstol Pablo habla de esto en forma muy clara y ya vamos a leer el texto. Los justos trasladados, ¿y en qué texto está, Alicia? Primera Tesalonicenses 4:17. Y luego continuamos. Tierra desolada y vacía, Jeremías 4:23 al 27. Sí, el profeta Jeremías nos habla justamente de esto. ¿Cómo va a quedar la tierra durante ese periodo de 1000 años? Y bueno, aquí que dice el versículo de Apocalipsis 20. Satanás cautivo por 1000 años. Satanás estará ahora obligado a permanecer en un cementerio. Pero vamos a estudiarlo, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. De manera que vayamos ahora, allí veamos, los perdidos serán destruidos. Veíamos recién cuando Jesús regrese. ¿Qué dice también el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 1? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen. O sea que para los perdidos Cristo será llama de fuego cuando Él regrese. Por eso dice que morirán, no podrán soportar la venida de Cristo. Será llama de fuego. Solamente aquellos que estén preparados, aquellos que estemos listos por la gracia de Dios, recordemos que la salvación es por gracia, entonces el Señor nos capacitará para poder resistir ese momento tan tremendo. En realidad, y ahora menciona que los justos resucitados y llevados al cielo. Bueno, leamos allí lo que dice el versículo 16, Alicia. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es notorio que el apóstol Pablo recuerda bien esto. Nos habla de que, acuérdense que él vivió en el siglo I de la era cristiana. Luego nosotros los que vivimos, dice, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Él habla aquí, ¿verdad?, de dos resurrecciones. No vamos a explicar demasiado eso hoy porque no es el tema, pero está hablando de la gloriosa mañana de la resurrección, cuando todo el peregrinaje de esta vida haya terminado para siempre. De manera que, y dice allí, ustedes notaron, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. O sea, Cristo no pisará este planeta, sino que cuando llegue a la cercanía suficiente, donde los cielos se van a estremecer con terrible estruendo, la tierra temblará. Es imposible describir ese momento. Y cuando Jesús llame a los santos dormidos, todas las tumbas se abrirán. Cristo es el autor de la vida.
Él entregó su vida para ser nuestro poderoso Salvador y venció en la cruz del Calvario cuando recibió la vida nuevamente de parte de su Padre. Esa vida eterna, Él gustó de la muerte eterna que Adán debía haber gustado y nosotros también. ¿Cuánto deberíamos agradecer a Dios por esto? Pero en ese día será un día glorioso, el día cuando nos encontraremos para nunca más separarnos en aquel hogar sin sombras, en donde habrá eterna felicidad. Ahora, el título, leemos, Alicia. Tierra desolada y vacía. Durante ese periodo, y cuando Cristo vuelva, ya vimos que no queda nada en este mundo, porque todo morirá, no podrá soportar la venida de Cristo. Y el profeta Jeremías describe entonces esto. Ustedes notaron, en primer lugar yo quiero recalcar bien, Cristo viene y entonces comienza el milenio. Ya vamos a leer algunos pasajes acerca de esto. Cristo viene, no queda más nada en este mundo, y ahora Jeremías habla de un periodo en el cual la tierra será convertida en un inmenso cementerio. De manera que no entendamos las cosas mal. Vamos a leer bien ahora en Jeremías, allí el profeta Jeremías, capítulo 4, dice así. Miré a la tierra, y aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. No había más nada. La luz aún quedó oscuro este mundo como estuvo en el principio, ¿verdad?, antes que Dios lo creara. Y luego agrega así. Miré a los montes, y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Bueno, todo fue destruido, no quedó nada en ese cataclismo más fuerte que podemos imaginar, causado por la venida de Cristo con poder. Las cordilleras se hundirán, el mar saldrá de sus contornos. Es imposible describirlo. La Biblia habla acerca de ello, pero no, y hay un tema muy grande que tiene que ver con el don de profecía, nos aclara más acerca de esto en forma muy grande. Allí leemos el versículo 25. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Entonces, ¿había hombres durante el milenio? No. ¿No es así, Alicia? No había hombre, porque dice allí la Biblia, y pues ¿saben por qué recalcamos esto? Porque muchos dicen, bueno, en el milenio allá será el tiempo cuando muchos se van a arrepentir. A ver, ¿se podrá arrepentir en el milenio si no habrá más vida? Si todos habrán muerto con la venida de Jesús. ¿Estamos entendiendo el engaño satánico? Así es Satanás, nos engaña. Y dice, todas las aves del cielo se habrán ido porque no existe más, simplemente habrán perecido todo ser viviente. El versículo 26. Miré, he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Saben que un día yo estaba hablando acerca de estas cosas, hace muchos años atrás. Entró una persona que se le había enseñado mal y por supuesto creía que durante el milenio, era un milenio que existiría en este mundo y que realmente habría tiempo de arrepentirse, se habría de predicar durante ese periodo, etcétera, cosas que nada tienen que ver con la palabra de Dios, pero Satanás confunde todo. Por eso este seminario fue dado para que todos podamos ser salvos. Esta semana que viene, ahora que no tendremos, inclusive van a ir indicaciones especiales, van a ir por las redes, a fin de que no nos olvidemos, será para que todos juntos podamos estudiar como nunca y podamos entender las maravillas insondables del Todopoderoso. ¿Qué dice allí? Dice, miré aquí el campo fértil, era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Y ese hombre, cuando leyó estos pasajes, me esperó hasta el final de la conferencia y me dice, ¿sabe? Hoy yo entiendo que estoy mal, no estoy siguiendo al Señor. Me han engañado. ¿No podría usted enseñarme la Biblia? Bueno, tuve el gozo de poder ir a la casa de esta persona durante muchos días y enseñarle directamente a él la palabra de Dios. Él ya había caído en un gran engaño, pero el Señor levantó ese velo de engaños. Y saben, ahora que ella es muy ancianito, muchas veces lo vamos a ver con Alicia, y él se goza en la verdad, esta verdad asombrosa del plan de salvación. Durante ese milenio no habrá vida, amigos míos, está clarito lo que dice allí. El versículo 27 agrega, porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. o sea, la tierra va a ser
asolada, será convertida en un inmenso cementerio, porque Dios no tiene, o sea, Dios es el Dios de la vida y Dios ordenó todas las cosas en el principio. Creó la semana de la creación al hombre perfecto, pero ese mismo Dios que creó las cosas, Él la dejará desolada, pero dice que este mundo está destinado a ser nuestro hogar, por eso dice, no la destruiré del todo. Y ya vamos a entender bien de cerca, porque el Señor la va a tener que hacer de nuevo. Va a tener que crear las cosas de nuevo porque nosotros arruinamos todo. Imagínense cómo está nuestra atmósfera. Yo pienso cada vez que sale un misil, los aviones enormes que van saliendo de acá y de allá para la destrucción en este momento. Qué terrible, cómo aguanta todavía la Tierra, pero estamos llegando al fin, la profecía lo dice, así que no hay nada que hacerle. Ahora, Satanás cautivo durante ese milenio, ¿por qué? Estará en una cárcel, porque él no puede ser recibido en los cielos. Perdió toda victoria, la única que tuvo fue con Adán y Eva en el jardín del Edén, pero el resto las perdió siempre. Y vamos a desembocar el tema de hoy en la última gran batalla. De manera que, por esa razón, Satanás quedará cautivo. Vamos a leer cómo es ese cautiverio del príncipe del mal y sus huestes satánicas, por supuesto. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Bueno, aquí está clarito, la figura es un símbolo muy grande, ¿verdad?, de la palabra de Dios, como el Señor nos enseña siempre a través de símbolos para que los entendamos. Esa gran cadena, y una cadena indica prisión. Cuando alguien es encarcelado, es encadenado y llevado a la prisión. Pero ahora Satanás será encadenado y llevado a la prisión, aquel ser que pecó contra su Hacedor, que una vez fue perfecto en la presencia de Dios. Pero ahora el universo entero va a contemplar este terrible espectáculo durante 1000 años. Aquel que dijo ser igual a Dios no tiene vida. Allí estarán las huestes satánicas, pero todo ser creado que existe en este mundo será muerto, lleno de cadáveres por doquier. Así estará la tierra durante ese periodo. Nunca más el universo entenderá para siempre de que el pecado es muerte. Pecado es muerte, ¿verdad? Entonces ese cementerio justamente en el cual Satanás será encadenado. ¿Creen ustedes que el príncipe del mal pasará bien durante ese periodo? No. Será horrendo, porque ahora se entretiene el autor del pecado en hacer pecar a los hombres. Lucha con sus demonios lucha si él podría destruir la tierra, la destruiría. Porque odia a Dios, odia al príncipe de la vida, nuestro Salvador. Odia todas las cosas espirituales. Por lo tanto, Satanás va a tratar de terminar para siempre con lo que es este mundo, pero no podrá. Allí estará encadenado ahora, en un cementerio, como estamos leyendo. Y dice el versículo 3. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Bueno, aquí está hablando de algo muy grande. Y algunos interpretan mal este pasaje de la palabra de Dios. Dice, el diablo va a ser atado y todos van a venir buenos y se va a poder predicar y todo. No, ¿cómo si ya le estudiamos cómo comienza el milenio? Dice clarito que todos serán destruidos. Ni siquiera aves ni nada habrá, todo será convertido en un tremendo cementerio. La expresión bíblica es clara, no habrá a quien engañar durante ese periodo. Por eso Satanás sufrirá intensamente durante ese periodo de 1000 años. El autor del pecado tendrá tiempo para reflexionar sobre lo que él mismo causó. Ya vamos a leer un pasaje inclusive en el cual Dios habla acerca de esto. El título dice así, Alicia. Satanás durante 1000 años. Bueno, allí estará encadenado Satanás en este cementerio. En Isaías 14 leemos de esta manera. Todos los reyes de las naciones, todos ellos, yacen con honra, cada uno en su morada.
Pero tú, echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. Aquí está clarito lo que dice Dios. De manera que dice, ¿saben? A Satanás le fuera realmente para él un gozo estar muerto. Pero Dios no va a permitir que él muera durante ese periodo, ni tampoco las legiones que le siguieron. Me refiero a los demonios. ¿Por qué? Para que todos el universo entienda y para que Satanás también comprenda que la justicia de Dios es justicia. Dios es justo, es misericordioso, como ya estudiamos. Pero eso, por supuesto, entonces el autor del pecado comenzará a pagar lo que él causó en este mundo atribulado, lleno de desgracias, que a veces no podemos entender lo que es este mundo tan triste, tan dramáticamente triste. Por eso, no vayas a dejar de pasar este link a tus amigos y familiares. Es necesario, porque si no lo pasamos un día el Señor va a reclamar de nosotros. Yo no quiero estar en ese día, en el milenio, y estar con Satanás, ¿verdad? O sea, muertos, mejor dicho, en el sepulcro, como dice allí. De ninguna manera. El autor del pecado nada podrá hacer. Allí estará como cuerpo oleado, dice la palabra de Dios, que descendió a la sepultura. No estará. No puede él evitar esto. El versículo 20. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Dios le dio la oportunidad. El universo entero contempló esta desgracia. Por lo tanto, Dios le dio la oportunidad para que el universo entero también se convenza que el gobierno de Satanás nos lleva a la muerte. Y cuando el universo, y ahora que está contemplando llena de bombas atómicas y cuánta cosa más, ¿qué dice el universo? ¿Qué dirá durante ese milenio? ¿En qué terminó el pecado? En la desgracia más horrenda que uno puede imaginar. No serás contado, dice allí, con ellos en la sepultura. Y aquí está clarito, porque tú mataste a tu pueblo, destruiste a tu pueblo. O sea que Satanás es el autor del mal y se gozó en destruir a los seres humanos. Mientras el Señor hace todo lo que la divinidad puede hacer en este terrible conflicto en el cual nos encontramos para que tengamos vida eterna y podamos morar con Él para siempre, el autor del mal lucha para que seamos descarriados y perezcamos con Él en el lago de fuego que dentro de instantes vamos a presenciar. Durante el milenio, ¿qué pasaremos si somos fieles? Y yo le pido a Dios en este momento que seamos fieles. ¿No quieres tú también pensar de esta forma? Ser fiel, estar con Cristo para siempre, vivir con Él. Y sobre todo en ese milenio donde el Señor permitirá que los libros que ahora se están llevando a cabo en ese juicio investigador que ya vimos, ¿no es cierto? Y que tiene que ver mucho con lo que es nuestra salvación, vamos a entender por qué muchos van a faltar en los cielos. También el Señor tendrá que enjugar lágrimas. Cuando veamos la razón por la cual algunos parientes o amigos se perdieron para siempre, porque realmente no quisieron aceptar el plan de salvación, solo Cristo podrá consolarnos. El consuelo de Cristo es el consuelo eterno, amigos míos. Pero ¿saben cuán terrible también será para encontrarnos como perdidos si no dimos el Evangelio al mundo? En este bosquejo que haremos ahora rápidamente para poder entender qué va a pasar al final de esos 1000 años. Bueno, leamos allí. No hay vida en esta tierra. Bueno, no habrá vida en este planeta. Luego, los justos verán las maravillas de Dios y su justicia. Claro, durante ese milenio todo corazón se convencerá de las maravillas y de la justicia del Eterno. Todo ser creado estará de acuerdo con la destrucción eterna del pecado. Eso es lo que el Señor tiene que lograr. Por eso es que dura el gran conflicto. Muchos se preguntan, ¿y por qué todavía dura este mundo? ¿Por qué tiene que durar de semejante manera? ¿Por qué Dios no ha destruido? No, porque todavía tiene que demostrarse en forma total, a fin de que todos los mundos que nunca pecaron se convenzan de lo que realmente es el pecado.
Por fe ellos soportaron la agonía cuando Satanás pecó y fueron leales al Creador. Pero una tercera parte se perdió, ¿verdad? Ahora verán que el carácter de Dios es justo. Verán el amor de Dios. ¿Cuánto hizo Dios por el hombre para que sean salvos? ¿Verdad? Estaremos en el cielo y cuando veamos allí, leyendo en los libros del cielo, lo que fue la justicia eterna del Señor, ¿por qué algunos se salvarán y otros se van a perder para siempre? Ahora bien, los fieles verán el trono de Dios. Este es un texto hermoso. Y comparemos, por un lado, ¿qué? Por un lado, un cementerio, este milenio, acá en la tierra. En los cielos, junto a nuestro Padre Celestial, estará, ¿qué cosa? Junto al trono de Dios, ¿quiénes? Tú y yo, si queremos tan solamente. Si decimos hoy, Señor, yo quiero estar en ese hogar, quiero vivir para siempre. ¿Qué dice Apocalipsis 7, Alicia? Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Las palmas son símbolos de la victoria. Es el momento cuando se inaugura allí la gloriosa mañana, yo diría en la eternidad, en ese milenio. Habremos de cantar y unir nuestras voces a los coros celestiales mientras alabamos al Creador, cuando veamos ese trono excelso de gloria, que pronto veremos porque todo se está terminando, el tiempo de gracia se está terminando, todo se termina. Rindamos nuestro corazón a Jesús, ahora es el tiempo, mañana será tarde para siempre ya por supuesto. Y el versículo 10 agrega: Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Otra vez se deleita, ¿verdad?, el Señor, y Juan escucha eso. El universo entero habrá de escuchar esto. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono. ¿Y a quién más? Y al Cordero. El Padre, el Hijo en este caso, ¿verdad? Allí es el Cordero, es el Hijo, o sea, es Jesús, nuestro amado Salvador, el que se transformó en el Cordero por nuestras rebeliones y murió en la cruz del Calvario. ¿Estamos amando a Dios como deberíamos? ¿Estamos entendiendo realmente el amor insondable de nuestro Dios? Ahora, al fin, bueno, leamos el título, Alicia, allí. El juicio en los cielos durante el milenio. Bueno, recordemos que estamos en ese periodo. El versículo 4 agrega lo siguiente. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bueno, aquí se acercan temas muy grandes, ya dijimos. La bestia y su imagen, ¿quiénes son? Estos poderes que ahora están destinados a la perdición porque están engañando junto con Satanás, usados por Satanás, están engañando a los seres humanos en el nombre de Cristo. Es terrible lo que estamos leyendo, ¿verdad? Pero los salvados, o sea, vi tronos y se sentaron sobre ellos. ¿Acaso no dice Jesús? Y aún les promete a los laodicenses que sean fieles. Yo les prometo un trono y van a poder juzgar. O sea, el juicio investigador está llevando a cabo en los cielos. Cuando se abran los libros, el Señor abrirá nuevamente ese juicio para que veamos por qué razón muchos no estarán en el reino de Dios. Se habrán perdido para siempre. Por lo tanto, todos estaremos de acuerdo con la destrucción del pecado para siempre. En esta vida hay muchas cosas que no comprendemos. Pero eso, mi estimado amigo, nunca dudes de Dios. Nunca dudes de, por más pruebas que vengan en este mundo, por más terribles y dramáticas que sean las pruebas, no culpemos a Dios. Dios está haciendo lo posible para salvar al hombre caído. Recordemos que nosotros merecíamos la muerte eterna, pero Él se entregó a sí mismo por nosotros. Escúchenme, ¿puede haber una cosa mayor? No. Está intercediendo por nosotros, ese manso cordero que fue llevado al matadero. ¿Puede haber algo mayor? No.
Entonces, ¿cómo trataremos mal al Señor? Ya en esta vida desconfiaremos de Él y de la palabra de Dios y de las profecías que Él nos dio. ¿Acaso Jesús nos dijo para que cuando sucedan creáis? Para que cuando se cumplan las profecías. Pero Dios quiera, mis amigos, que no tengamos que convencernos recién cuando termine ese juicio terrible y entonces en la destrucción final, claro, no habrá nada que hacerle. Al fin del milenio, y es lo que vamos a ir viendo ahora. Vamos a ver el bosquejito, ¿no es cierto?, otra vez. La Jerusalén celestial desciende. O sea, descenderá la Jerusalén celestial, capital del nuevo mundo. Eso es lo que va a ocurrir realmente. Los justos tienen, o mejor dicho, los justos vienen a poseer la tierra. De manera que la Jerusalén celestial va a descender junto con los salvados. El Señor habrá hecho una capital nueva, no la Jerusalén actual que está siendo despedazada por los misiles. No seamos engañados con esas teorías sionistas, que nada tienen que ver con la salvación. Hombres engañados, desde los gobernantes hasta el más... Qué desgracia, amigos míos, no sé qué palabras usar. Engañados por el príncipe del mal, simplemente. El sionismo es la peor doctrina que puede existir en este mundo. Israel no es el Israel de Dios el que está allí. Aunque está en el lugar, los hombres quieren mantener el Israel con fuerzas militares, bombas y aún nucleares si fuere posible. Así es. ¿Qué dice el siguiente punto? Los perdidos resucitan. Bueno, ahora los perdidos resucitan. Dios permite, o mejor dicho, Dios llama a la vida, después del milenio, también a los que se perdieron. Y ahí Satanás engaña al mundo. Vamos a leer. Ocurre el juicio final. Ahora viene el juicio final. El juicio final en el cual yo no quiero estar. Y yo sé que tú tampoco. Por lo tanto, estudiemos. Y la semana entrante, ¿verdad?, que viene, por eso será una semana de estudio especial. Por eso no habrá un tema nuevo, para que tengamos realmente más temas y si tenemos alguna duda podamos preguntar por el teléfono que está indicado en pantalla o podamos preguntar a las personas que nos invitaron a hacer el seminario. Todos juntos enseñemos, oremos, clamemos a Dios para entender la justicia del Eterno, porque así quiere el Señor, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasará también? Satanás y los pecadores son destruidos para siempre. Bueno, Satanás será aniquilado para siempre, como dice allí, de manera que no habrá más pecado. Pero ahora vamos a ver los textos bíblicos. La primera resurrección, para que podamos simplemente recordar, allí vemos los justos ahora llevados al cielo. El cielo, que es el lugar donde Dios está, ¿verdad? El trono de excelso de gloria, en torno al cual giran todo el universo de Dios y los mundos que nunca cayeron. Por otro lado, pasarán 1000 años, como vemos allí, y entonces vendrá ahora la segunda resurrección de los perdidos, porque Dios los llamará para dar cuenta de las obras que ellos hicieron. Así es el Señor. La justicia de Dios es la justicia de Dios. Ahora, ¿qué dice el título allí, Alicia? Jesús viene a poseer la tierra. Ahora Jesús va a tomar posesión de la tierra porque le pertenece. Y la tomará Él para que nosotros recibamos la tierra que perdimos. Ese hogar que perdimos por causa de nuestras desgracias y por causa de la transgresión. En Zacarías capítulo 14 dícelo así. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. ¿Desde dónde ascendió Jesús? Desde el monte, ¿verdad? Aquel monte de los olivos. ¿Y qué le dijo inclusive? ¿Qué les prometieron los ángeles? ¿Qué le prometió a Jesús? Que Él vendría otra vez. De manera que cuando Él descienda ahora sí a la tierra con la santa ciudad y el pueblo de Dios que habrá de habitar confiadamente en este mundo feliz hecho de nuevo por Dios, porque Él lo va a crear de nuevo, pero la santa ciudad será el primer lugar la que va a llegar a este mundo. Vamos a ver la tierra arruinada al extremo, cuando el Señor llame a la vida a los perdidos y se produzca el mayor de todos los engaños. Que el que no tiene vida le va a asegurar a aquellos que van a resucitar que Él les dio la vida. Pero ahí vamos a leer el texto que atestigua de que
Si somos fieles vamos a estar y descender en la Jerusalén celestial. ¿Qué dice el texto? Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Qué hermoso día, ¿verdad? Cuando vengamos con Cristo ahora, y Él, porque es un Dios amoroso, Él nos salva por su gracia insondable, pero no confundamos la gracia de Dios. Una cosa es la misericordia de Dios y otra cosa también es la justicia de Dios. De manera que son dos cosas características del carácter de Dios. Nunca olvidemos esta realidad. El Señor nos entregará un mundo nuevo. Él va a crear ese mundo nuevo. Allí dice descenso de la nueva Jerusalén. Y bueno, allí tenemos simplemente una ilustración de la nueva Jerusalén. Hogar feliz, ¿verdad? ¿Qué dice allí en Apocalipsis 21:2? Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa, ataviada para su marido. De manera que San Juan es muy claro. De manera que cuando la tierra vuelva a ser habitada, ustedes notaron, la Jerusalén celestial ya habrá descendido a este mundo, porque aquí dice, ¿qué vio Juan? Vio la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. O sea, en realidad, adornada como una novia se adorna para recibir al novio. Ya casi hay tanto pecado en este mundo que estos cuadros no se ven más. Pero la novia se ha adornado. Es una figura hermosa. Por eso el premio más grande, la corona de la vida, la tendremos en nuestras sienes. Jesús, aunque Él lleve las señales de los cruentos clavos, porque será el único ser que llevará por la eternidad para recordar a los seres creados lo que significó el sacrificio para destruir el pecado para siempre. Él llevará señales, pero también llevará una corona y otra corona más. El príncipe de la vida, en su majestuosa estatura, estará con nosotros en la ciudad de Dios cuando descienda a la Jerusalén celestial. La resurrección de los perdidos. Ahora vayamos directamente al texto bíblico, Apocalipsis 20. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. De manera que entendemos el periodo cuando reinaremos con Cristo, que Él nos promete, dice, si eres fiel y vences, vas a reinar conmigo, mientras se lleve a cabo el juicio en los cielos. Pero acá dice más el texto, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Claro, ¿cuál es la primera resurrección? Cuando Jesús regrese en gloria y majestad en la nube de los cielos. Ellos van a ascender al cielo y ahora se iniciará el milenio. Entonces luego agrega, la segunda muerte, o sea, la muerte de la cual hablamos ya, no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Está clarito. Muy claro para que ignoremos lo que Dios va a hacer. Cuán grande es nuestro Padre Celestial. Ahora, el título dice así, Alicia. Satanás en su última lucha contra Dios. ¿Qué hará Satanás cuando Dios le permita? Porque el Señor va a llamar a la vida a aquellos que no hicieron lo recto, hicieron y transgredieron los mandamientos de Dios y por supuesto no cambiaron de vida ni de corazón. Se entregaron al pecado y rechazaron lo que fue la gracia infinita de Dios. Amigos míos, qué triste será ese día para ellos, ¿verdad? ¿Qué dice allí Apocalipsis 27 y 8? Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Ustedes notaron allí, ¿verdad? Allí dice que cuando los 1000 años se cumplan, entonces va a descender la Nueva Jerusalén, como recién vimos, se asentará, se hará un tremendo valle para que pueda realmente dar cabida a la capital de este nuevo mundo, y la Jerusalén celestial estará siempre en este mundo, y Cristo vendrá de sábado en sábado, como ya estudiamos por lo menos en parte, para estar con nosotros
en ese hogar tan grande. La tierra será hecha otra vez. Allí dice, y saldrá a engañar. Satanás va a tratar de engañar y decir, bueno, es mi poder que lo sacó de la tumba. Y los que creyeron en la inmortalidad del alma, claro, van a creer la mentira. Si nosotros no aceptamos la verdad ahora, amigos míos, no vamos a aceptarla en ese momento, así que ya estamos perdidos para siempre. Jesús te dice hoy, los muertos nada saben. ¿Y qué haremos? ¿A quién le vamos a creer? ¿A Dios o al príncipe del mal? En aquel momento ya todo ser que pecó será engañado instantáneamente. Un poderoso ejército cual nunca fue visto habrán de tornarse. Por eso dice allí que serán los perdidos como la arena del mar, incontables simplemente. Gog y Magog es el nombre que se da a los enemigos de Dios. Es eso lo que dice la palabra de Dios. Una ilustración en la pantalla de lo que realmente habrá de pasar. Es una ilustración no del todo bien hecha, pero los hombres que no entienden del todo hacen lo mejor que pueden, ¿verdad? Y por eso tenemos allí. Pero cuando todo salga, en realidad, se van a armar hasta lo último que podemos entender. Hábiles artífices habrán de fabricar armas. Esto es algo que es tremendo. Ustedes dirán, ¿y cómo si este mundo está armado al extremo? Claro que ahora salen de los submarinos, las bombas nucleares podrían salir de un momento a otro si Dios permitiese, veíamos recién que Dios no permite. Podría ocurrir cosas terribles, ¿verdad?, en esta tierra, pero Dios nos ama. Pero en ese día, ahora Satanás va a preparar, ese guerrero terrible, va a preparar la batalla más terrible que alguna vez existió para luchar contra el trono de Dios. Y les va a decir después de todo, miren, allí está la Jerusalén, donde están los redimidos, que comparado a nosotros son una inmensa minoría. Porque desgraciadamente vamos a ser una inmensa minoría comparado con los perdidos que serán como la arena del mar. De manera que cada uno, hábiles artífices, poderosos guerreros que nunca perdieron una batalla, habrán de hacer todo lo posible para guerrear contra el cielo y destruir la Jerusalén celestial. Querrán poseer el mundo y Satanás les va a prometer que él tiene poder, porque de acuerdo a él, ¿verdad?, él lo sacó de la tumba, él va a transformar el mundo, lo va a hacer un mundo perfecto y entonces van a reinar para siempre. Qué terrible, amigos míos. Y ellos van a marchar contra la ciudad de Dios. Eso dice la palabra de Dios. Satanás engaña a los perdidos. Si nosotros no queremos estar en ese grupo y queremos estar en la ciudad de Dios, entonces hoy es el día de decidir, no mañana. Es el momento de decidirnos por Cristo para que estemos dentro de las murallas de la Jerusalén celestial. Porque Jesús saldrá, ¿no es cierto?, y estará allí en lo alto. Miren lo que dice el versículo 9 de Apocalipsis 20. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Bueno, de manera que cuando todo, la Biblia nos dice cuánto tiempo va a durar ese periodo donde el malvado existirá y se manifestará tal cual es. Y Satanás se va a manifestar tal cual es ante el universo entero. Ahora nos engaña, ¿verdad? Dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y de la ciudad amada. Está clarito allí. O sea, van a avanzar sobre la superficie requebrajada de la tierra para destruir la ciudad de Dios. Y será el momento cuando el Señor va a parar el conflicto. Va a pararlo detenidamente antes de la última gran batalla. Y entonces veremos, y yo quiero ver con ustedes en la pantalla ahora. Cristo, veremos la historia del gran Salvador, del autor de la vida, y cada uno va a recordar lo que desempeñó en esa lucha enorme contra Dios. Cuando Jesús se hizo un niño y nació en el pesebre de Belén, ¿verdad? Cuando Jesús fue bautizado en las aguas bautismales, allí cuando Juan decía arrepentidos y convertidos, porque era el tiempo de entender cuántos creyeron, pero la mayoría no creyó también en el primer advenimiento. Cristo fue llevado al momento allí al desierto de la tentación por el Espíritu Santo de Dios, como dice la Biblia, y Satanás trató de vencerlo, pero no pudo, en las 3 tentaciones que ya conocemos. Por último, Cristo enseñó a las multitudes en este mundo para que creyesen que Él era el Mesías. Muchos aceptaron, pero la mayoría no lo aceptó como el Mesías enviado de Dios. Se levantarán para recibir ahora o luchar contra la ciudad de Dios en primer lugar y recibir el castigo eterno.
Ahora veamos. ¿Se acordarán de esa cena pascual cuando Cristo mismo se levanta y nadie quería ser tan humilde y se miraban el uno al otro? Era costumbre lavar los pies antes y por eso es que así se estableció, ¿verdad?, la que se llama la Santa Cena o Cena del Señor o como queramos llamarle. Comienza con el rito de humildad, donde nos lavamos los pies, porque Cristo lo hizo. Él dijo que también tenemos que hacerlo así, en recordativo. Le lava los pies a Judas. Hasta ese momento, Cristo oraba por Judas que lo habría de entregar. Dios anhela la salvación de los seres amados y de los seres humanos. Él los ama mucho, Él quiere salvarlos. Cristo tomó los pies, Judas temblaba entero. Parecía que se iba a arrepentir, sin embargo, ya había decidido entregar a Jesús para siempre. Porque llega el momento cuando el Espíritu Santo se retira y ya no hay más salvación. Y eso es lo que pasó realmente en ese instante o en ese evento. Luego Jesús marchó hacia el Getsemaní, sufrió horrendamente en el Getsemaní, fue ofrecido ante el populacho después de ser azotado vilmente por mandato de Poncio Pilato, con la corona de espinas y con, por supuesto, los golpes terribles. El amante Salvador llevó la cruz del Calvario porque los hombres gritaban que suéltanos a Barrabás, un criminal, y que muera allí en la cruz. Jesús fue llevado de esta manera. Él se entregó por nosotros. Si Él hubiese querido, en un instante podía ser liberado. Pero Él se entregó porque Él nos amó de tal manera desde antes que el mundo fuese. ¿Rechazaremos el amor de Dios? Si hacemos eso, entonces, ¿qué salvación puede haber para nosotros? Estamos entendiendo esa realidad. La sangre purpurina de Cristo caía en coagulones en ese día terrible, de las palmas santas de aquel ser amado y de aquel ser eterno que se entregó por nuestras transgresiones, para que nosotros vivamos para siempre. Todos miran en silencio el cuadro. Cada autor del pecado recuerda lo que realmente significó los tiernos llamados de Dios en su conciencia. Saben, yo he pensado muchas veces, el ladrón que no se salvó en la cruz, porque hubo dos ladrones en la crucifixión. Uno estaba a un lado y el otro estaba al otro lado. Uno dijo, acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, vas a estar conmigo. Él estará. Pero el otro se entregó al pecado y no hubo nada que hacerle. Así como puede pasar hoy con nosotros. ¿Nos estamos entregando a Jesús? ¿Qué estamos haciendo con el conocimiento de la verdad? ¿Qué estamos haciendo con todo lo que hemos entendido en estos días? Ahora bien, así Jesús les prometió que iba a volver. Todos serán testigos de que realmente Cristo vino, tanto los que murieron como los que estuvimos en el cielo durante 1000 años. Yo me incluyo en ellos porque quiero estar allí. Vendré otra vez y estaré con ustedes para siempre. Él golpea ahora a la puerta de nuestro corazón, esa puerta que tiene solamente una forma de abrir, de adentro, ¿verdad? Tal cual dice la palabra de Dios. Solamente hay dos caminos en esta vida, el camino de la vida eterna y el camino de la muerte eterna. Ahora Satanás nos ofrece y nos trata de engañar con las cosas del pecado, pero Cristo nos ofrece la corona de la vida. ¿Qué haremos? Jesús no puede salvar al que no quiere salvarse, por supuesto. Por eso dice allí Hebreos capítulo 13, versículos 7 y 8 lo siguiente. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Qué tremendo pasaje es esto, ¿verdad? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Qué terrible es endurecer el corazón y no querer aceptar la verdad. Ese engaño terrible, ¿verdad?, con el cual Satanás va a engañar a millones. Habrá llegado el momento del gran juicio final. No hay más nada que hacerle. Ahora el Señor tiene que destruir el pecado para siempre. Por eso dice Apocalipsis 20, allí del 11 en adelante. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Es justo Dios? Todo acto de nuestra vida es anotado fielmente en el libro de las memorias.
Y el que no tenga su nombre en el libro de la vida, que solo Jesús puede escribirlo allí cuando nos entregamos a Él, ¿verdad? Llegó el momento del juicio, del gran trono blanco, dice allí. Cristo aparecerá sobre lo encumbrado de aquella muralla y veremos lo que recién estábamos viendo allí en una forma panorámica. Qué terrible será ese momento, hasta que Satanás mismo inclusive reconocerá la justicia de Dios. Pero luego se va a rebelar y va a marchar contra la ciudad de Dios, como ya veremos enseguidita, ¿verdad? Y cada uno entenderá claramente por qué se perdió, por qué merece ahora el fuego eterno, no hay otra solución. Infierno de fuego antes del amanecer eterno. Claro, antes que amanezca la eternidad en este mundo para siempre y podamos gozar del árbol de la vida aquí en la tierra y el Señor haga todas las cosas de nuevo y nos entregue todo de nuevo, el Señor tendrá que destruir el pecado. Nunca más existirá el pecado, nunca más. No es que van a arder por los siglos de la eternidad, como enseña, ¿verdad?, por allá el Vaticano. Horrenda cosa es esto. Es un engaño satánico simplemente este, dice el pasaje bíblico. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bueno, el que no tiene su nombre escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por supuesto, ya no hay más cómo arrepentirse. No hay otra solución. Y ahora el Señor va a destruir a los pecadores para siempre. Satanás habrá marchado, rodearán la ciudad amada, da la orden de ataque, y en ese momento el Señor envía las llamas del fuego eterno, como dice el Apocalipsis claramente, para que el pecador sea aniquilado para siempre. Por eso dice Apocalipsis 29 y 19 lo siguiente. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Allí aparece la bestia y el falso profeta, ahora vamos a ver dentro de poco eso. Pero aquí está hablando claramente, la destrucción es cierta, él trató, lucha, vamos a marchar un día contra el trono de Dios, contra la ciudad de Dios, porque no hay amistad entre el pecado, ¿verdad?, pero las llamas del fuego eterno ahora van a descender. No hubo nada que hacerle, ya no hay más solución. Pero el Señor nos promete algo. ¿Qué nos promete el Señor? Leamos. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Bueno, allí será una nueva creación. Dios va a crear todas las cosas otra vez y nos va a entregar. Este es el plan de redención. En esto consiste el amor de Dios, mi amigo. Estamos comprendiendo el amor insondable de aquel que habitará por los siglos de una eternidad con nosotros y para siempre. Por eso dice el Señor allí en Apocalipsis 21:4, es una promesa de nuestro Dios. Leamos. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todo habrá terminado para siempre. Por eso es que tenemos que ver todo el tema de hoy, porque es grandioso. Dios solamente enjugará de esta manera las lágrimas. Nunca más habrá pecado, se habrá terminado para siempre. Y el gozo que sentiremos de vivir para siempre será tan grande que nosotros no podemos entender hoy. Porque solamente el Señor podrá guiarnos a ese mundo feliz. Por eso allí hay una cita que a mí me gusta mucho, y Elisa la va a leer en El conflicto de los siglos, página 737, y díselo así. El gran conflicto ha terminado, ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Qué día feliz será ese, amigos míos, cuando esta cita sea una realidad, esta cita inspirada por Dios. Ya vamos a estudiar acerca del don de profecía.
muy grande, que el Señor nos dio todo en esta existencia para que podamos ser salvos. Hoy es el día, hoy Cristo nos llama. Jesús nos llama, golpea la puerta de nuestro corazón. ¿Qué haremos, amigos míos? Ahora podemos abrir la puerta de nuestro corazón. ¿Les parece que podemos orar realmente y pedirle esto al Señor? Oremos a nuestro Padre Celestial. Padre amado, gracias por esta lección tan hermosa. Señor, te ruego en forma especial para que podamos ser salvos en ese día. Todo lo que estamos escuchando este tema, lo que estamos viendo, estudiando esta lección tan hermosa, Señor. Ayúdanos para que en la patria celestial, en la nueva Jerusalén y en el mundo venidero podamos reinar para siempre por los siglos de una eternidad. Que esto sea una realidad, nuestro Padre amado. Te lo suplicamos en el poderoso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.